mensaje especial: a partir de ahora podéis haceros miembros de nuestro canal para ofreceros todo el contenido exclusivo que tendremos en estos próximos meses. No molestamos más. Aquí os dejamos el link con toda la información. Muchas gracias. Ahora disfrutad del vídeo. Hola, hola, muy buenas a todo el mundo. Estamos por aquí un día más y venimos con la previa de la jornada 2 de la Liga F, que ya sabéis que arrancará este próximo viernes a las 8 de la no tarde con ese derbi madrileño entre Atlético de Madrid y Real Madrid, y que también tendremos otro duelo entre el año pasado, el primero y el cuarto, es decir, Athletic Club y Barça en San Mamés, además, el domingo a las 12, que te cuento partidos también muy emocionantes, que como ya sabéis en esta liga, pues bueno, está todo muy igualado y hay equipos que igual parecía que la semana pasada no iban a sumar puntos y que sí que lo hicieron, y veremos si también consiguen hacerlo esta próxima jornada, en la que volveremos a ver partidos sobre todo muy disputados, y además habrá cambio de horario que ahora comentaremos un poco por el tema del calor. Hay dos partidos que se han cambiado de horario por el calor, y bueno, pues vamos a ver si esta jornada suena un poquito mejor que la pasada, porque lo hablaba antes con Julia y Coli antes de empezar. La semana pasada Julia acertó 5, Lidia acertó 4 y yo acerté 1, que fue el Barça, así que como no acertar ninguno. Así que dicho esto, vamos a ver si esta jornada suena un poquito mejor. Sí, y un poco incierto. Yo creo que esta jornada, de nuevo lo he dicho antes, creo que va a ser más difícil. Ya tuvimos la mitad de partidos con empate en la primera jornada, cosa que parecía un poco difícil, ¿no? Porque, bueno, empezar con tantos empates, pues no pensábamos que fuera a ocurrir, y ya en esta segunda jornada, pues veremos a ver qué esperan, porque ya hay partidos importante a la hora también de, bueno, de disputarse puntos para ir ganando puestos y decidir al final de toda la competición algunas posiciones. A pesar de que yo, bueno, acerté 5 de 8, no está nada mal tampoco, No, pero sí, o sea, la Liga F al final, eso tiene sorpresas, pues como por ejemplo la del Duf con el Real Madrid, que aquí ninguno de los tres la acertamos, pero bueno, eso es lo bonito de la competición, así que iremos viendo si esta jornada se nos da mejor o peor. Pero vamos, esperemos que sorpresas mejor. puede haber. Siempre. Sí, 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 no. De hecho, bueno, el tema del Dux, pues ayer estuvimos en la gala de la Liga F y ya nos lo hizo saber muy bien la querida María Miralles. Y desde luego, desde aquí, pues, bueno, darle la enhorabuena porque realmente fue un hito conseguir ese puntazo en ese primer partido de la temporada. Veremos esta segunda jornada si consiguen también sumar puntos. Comenzamos precisamente por el rival de la semana pasada del Dux Logroño, por el Real Madrid, que visita Alcalá de Henares para meterse al Atlético de Madrid, que la semana pasada consiguió la victoria ante el Español 0-5, convincente triunfo del equipo de Víctor Martín, y que se enfrenta ahora en el derbi al Real Madrid, un derbi que es verdad que llega muy pronto, porque al final ambos equipos han tenido una pretemporada un poco mala, el Atlético de Madrid, pero realmente son pretemporadas cortas, y ahora, pues segundo partido de la temporada, aún no está prácticamente nada hecho, pero es un partido que ya para el Atlético de Madrid, bueno, es importante, pero más para el Real Madrid, porque en este partido, si ya se dejó punto con el Dulce Logroño, no puede encajar otra vez otro partido sin ganar. Sí, y sobre todo yo creo que lo más importante con respecto a la primera jornada, que ambos equipos dieron unas sensaciones en el terreno de juego diferentes, ¿no? Porque creo que el Atlético de Madrid fue de menos a más en el partido, y el Real Madrid sí que es cierto que al final consiguió rascar ese empate, pero le costó mucho llegar a ese resultado. Es el Madrid que tiene, a pesar de que es la jornada 2, de presión por no distanciarse del Atleti, porque en caso de perder serían ya 5 puntos de diferencia, todo eso al comienzo de la competición. Entonces, de presión ahí, pero bueno, yo creo que vamos a ver partidazo. Sí, sí, a ver, obviamente en este partido pues tiene obligación el Real Madrid al menos de no perder, como has dicho, porque al final perder este partido son 5 puntos de ventaja, que es verdad que queda mucha temporada por delante y se puede recuperar sin muchos problemas, pero bueno, no es solo el empezar, sino el empezar de esta manera, porque al final se planteaba esta temporada como una temporada en la que el Real Madrid podía estar más cerca del Barça, competirle el título un poquito más que el año pasado, y si ya en la primera jornada te dejas 5 puntos con el Atlético de Madrid y otros 5 contra el Barça, pues se te complica muchísimo el panorama, obviamente, no solo a nivel de toda la temporada que queda, sino del ambiente, de las expectativas, de, bueno, todo internamente, porque es un proyecto nuevo del Real Madrid con nuevo entrenador, y si ya no funcionas, aunque sea tan pronto en la temporada, pues obviamente que salta las alarmas muy pronto y no es bueno para el equipo blanco. En el Atlético de Madrid es verdad que el partido ante el Español fue muy bueno, pero también es cierto que la pretemporada y un poco la plantilla tampoco nos convencía en Sí. exceso. Es verdad que el partido funcionó todo muy bien,
pero no es una plantilla que nos dé muchas garantías de cara a este partido para ganarlo cómodamente, ¿no? Obviamente, el hecho de jugar en casa les va a dar una ventaja. Lo veo diferente a como vi a este partido el año pasado, que ganó el Real Madrid 1-2 y creo que pudo marcar algún gol más. Este año lo veo más igualado, incluso algo más para el lado rojo y blanco, pero aún así, bueno, el favorito del Real Madrid, en mi opinión, por plantilla, por jugadoras también, y luego también creo que tiene otro factor a su favor, que es un poco esa rabia interna que dejó el empate del otro día. Al final yo creo que estos futbolistas están acostumbrados a ganarlo todo, casi todo, y empatar con tanto Logroño yo creo que debió sentarles muy mal y en el vestuario seguro que en este partido tienen muchas esperanzas puestas en cambiar la imagen, más allá de ganar, que también, sino sobre todo en cambiar la imagen porque la temporada para ellas empieza de manera un poquito abrupta porque como decía también por aquí Luis Pras, tienen este partido contra el Atlético de Madrid y luego semana siguiente Champions contra el Eintracht de Frankfurt, Sí. con lo cual empezar la temporada con 2 tropiezos antes del partido o de los partidos más importantes de la temporada no era la mejor manera, obviamente. Sí, y además, viendo que realmente a nivel de plantilla, el Real Madrid tiene una muy buena plantilla, tiene muy buenas jugadoras y no sé si falta un poco de cohesión entre ambas o también que Pau Quesada encuentre bien la clave de cómo juntar a X jugadoras con tal y a la hora de, bueno, de confeccionar el estilo de juego que plantee, pero a ver, sí que es cierto que la teoría, entre comillas, nos dice que el Real Madrid es favorito por eso. Sin embargo, yo para mí, realmente viendo solo el partido de la primera jornada, porque el Atlético de Madrid, la pretemporada tampoco ha sido muy buena, No, la del Real Madrid, realmente tampoco, ha sido un poco irregular dependiendo de con qué equipo se ha enfrentado. Entonces, creo que ambos equipos llegan raro y la primera jornada creo que hay que tomarla un poco con distancia a la hora de mm, valorar cómo va a ir el resto de la temporada, porque es una primera prueba, hay que ir cogiendo ritmo, las plantillas, tanto la del Español como la del Dux, como la del Madrid, como la del Atleti en este caso, pues tendrán que ir creciendo. Y al igual que vimos una muy buena versión del Atleti, a mí me cuesta ver, evidentemente, una goleada como la del otro día, porque el Real Madrid no te va a plantear el mismo partido que el Español. Sí que creo que va a ser igualado, pero puede ser que les vea un puntito más a favor a las rojiblancas también, como decía Mario. O indecisa. No sé si se va a decantar para uno o para otro. Yo creo que apostaría por un empate, porque sí es cierto lo que decía Mario de que el Real Madrid llega con ganas, yo creo, de quitarse la espinita del Dux, ¿no? Pero sí. también es cierto que yo creo que el Real Madrid no va a fallar tanto como falló nada anterior, porque es cierto pues que hubo algunas jugadas que normalmente no suelen fallar, que acaban siempre en gol, pero no se dio, también mérito del Dux, eso hay que reconocerlo siempre, pero sí, o sea, yo creo que el Real Madrid va a llegar eso, con muchas ganas de decir, oye, que esta temporada también es nuestra, o sea, que eso fue pues un tropiezo y ya está. Pero también te digo, ayer, por ejemplo, en la gala de la Liga F, la ilusión con la que Medina decía y la convicción con la que decía que el derbi va a ser suyo, también me hace pensar porque obviamente que el Atleti quiere el partido. Entonces yo creo que va a ser muy igualado y ya veremos. O sea, lo que sí también, como decía Medina, un gran ambiente allí en Alcalá. Y en cuanto al partido, yo lo veo igualado, pero con goles. O sea, porque al final, de cara a Mm. puerta, uno va a caer. Bueno, son dos equipos que defensivamente, sobre todo el Atlético de Madrid, me encaja poco. Luego es verdad que el Real Sí. Madrid tiene muy buen ataque y seguramente pueda marcar, pero yo es un partido que veo con menos goles igual, ¿eh? Creo que el Real Madrid puede que meta, pero no le veo metiendo más de 2, por ejemplo, porque el Atlético de Madrid defiende muy bien. Y luego solo el Atlético de Madrid también tiene un buen ataque, pero vamos a ver también cómo se desempeñan esta semana. Decía por aquí Lexa que para ella depende este partido que Quesada llegue a los turrones, no dice a comérselos. A ver, es verdad que es muy pronto, pero es que si empieza la temporada, obviamente no digo que le vayan a echar si pierde esta semana o pierde en Champions, que no creo, igual pasa, pero no lo creo. Pero evidentemente
sí que ya se genera un ambiente que no te ayuda luego a trabajar, porque el inicio es lo más complicado. Una vez consigas que el equipo crea en tu idea, que la gente crea en tu idea, pues es todo mucho más sencillo. Si al principio empieza habiendo dudas, obviamente es mucho más complicado luego revertir la situación. Así que no es para mí tan importante, pero sí que es verdad que al final, de cara a la tranquilidad del grupo y también de cara al aficionado, empezar la temporada con un buen partido ante el Atlético de Madrid después de lo que pasó el otro día, creo que sería una muy buena manera de no olvidarlo, pero sí tratar bueno, de que se convierta en un accidente y no en una consecuencia de un equipo que no ha conseguido quizá mejorar lo que tenía que mejorar. Dice por aquí también Lexa que en Alcalá no se ha perdido un solo partido, un derbi de liga, ojito a empeorar lo que había. Pues sí, cierto, es verdad que nunca ha perdido ningún derbi en liga. También es cierto que el Atlético de Madrid ha perdido muy pocos, creo que ha perdido solo uno en Valdebebas, con lo cual desde que Sí, cada equipo está jugando los derbis, el que gana normalmente es el visitante y el que pierde es el local. Han habido un par de empates y una victoria local del Real Madrid, pero ha habido pocos triunfos de locales, como digo. Y bueno, comentaba también por aquí Luis Plas que tiene ganas de ver a Julia Bartel. No sé vosotras, pero yo creo que este partido igual sale de inicio. Porque al final, la semana que viene el partido de Champions, es verdad que tienen casi una semana para prepararlo, porque de viernes a jueves hay prácticamente una semana para preparar el partido y puede que no tenga que rotar. Pero igual es un partido para, después del triunfo del otro día, igual no todo el partido, pero sí 45 o 60 minutos puede jugar Julia Bartel para coger ese ritmo y ya tenerla más metida para lo que queda de temporada y sobre todo para el partido de Champions, que evidentemente es el primer objetivo de la temporada. a ver, sí, pero a mí no sé si la hubiera colocado también ya de inicio contra el Español para ir cogiendo ritmo en vez de contra el Real Madrid. O sea, me refiero Ya, pero una a vez que nivel arrancas de mejor es rival, más sencillo, yo creo. ya. El primer partido tienes Sí, que podría ganarlo. ser perfectamente. Podría ser perfectamente. Y evidentemente esa incorporación, esa cesión viene para ganar minutos y creo que los va a tener, pero sí, podría ser perfectamente que saliera de inicio o incluso, bueno, si a Víctor Martín no le gusta cómo está yendo en la primera parte, pues colocarla Mm. justo al inicio de la segunda parte y que juegue 45 minutos. No lo sé, pero sí que podría ocurrir. Más por a lo mejor suplente, pero eso, que tenga bastantes minutos en la segunda parte, porque al final el centro del campo pues le funciona bastante bien, o sea, parece como una pieza clave, ¿no? O sea, la figura de Mm. Gaby, que el otro día lo hizo bastante bien, Boy Risa, que también cuando está inspirada es de lo mejorcito del Atleti, y Fiamma, que siempre decimos que es, si no la mejor, de las mejores normalmente. Entonces, que contra el Real Madrid, que es el derbi, que está mucho en juego, veo complicado que haya el campo así titular, pero que va a ir contando con minutos, eso desde luego. Y que incluso aquí en adelante se haga con un hueco en el once titular, puede ser. Pero en este partido yo creo que todavía no. Estoy en el Atlético de Madrid y en el Real Madrid. Os pregunto también alguna duda en el 11 porque ante el Duke Logroño vimos un 11 prácticamente el mismo de la temporada. No jugó a Brun, no jugó Alba Redondo, no jugó tampoco jugadoras como Toletti que se en la segunda parte. Es verdad que, bueno, pues puede que mantenga un poquito esa base. Sobre todo me refiero a un nombre, que es sobre todo el de Irune Dorado, también Atenea, por ejemplo, Sí. porque yo creo bueno, Eva Navarro también puede ser una jugadora que nos salga de inicio. Pero, ¿creéis que va a cambiar mucho el 11 de Pau Quesada o va a mantener más o menos lo mismo? También en portería, con Froms, que igual no hizo un buen partido, que entre misa por ella. Yo creo que quitar a la portera, a pesar de haber hecho una actuación no tan buena como se esperaba en la primera jornada, creo que no es lo ideal. Creo que es quitarle confianza y hay que dar un poco un margen de unos pocos más partidos por lo menos para que eso, bueno, pudiera ocurrir, aunque no sé si colocará a Misa o no finalmente, porque estoy un poco indecisa, pero yo personalmente no lo haría. Luego en el centro del campo sí que es cierto que el otro día Irune no tuvo su mejor partido, pero a mí la duda principal que me surge es que se haga o no, o sea, que se coloque a una delantera centro de verdad en el equipo, porque creo que el Real Madrid tiene, pero
pero no entendí muy bien el otro día la decisión de no poner a alguna de las dos, a no ser que fuera por algún tema de lesión, algún tema médico, y luego se vio como con la entrada de Bruno, pues te empató el partido en un momento decisivo casi. Completamente de acuerdo. O sea, teniendo una figura goleadora como es Bruno, que la mayoría de partidos acaban marcando por lo menos un gol o haciendo una gran actuación, creo que el Real Madrid necesita una figura de delantera centro pura. Y es que de las tres que puso el otro día de inicio, tenía Linda Caicedo y Eva Navarro. O sea, ninguna de las tres es un 9 como tal. Y también, o sea, creo que Eva jugó por la derecha cuando normalmente se le da bastante mejor, o sea, es como su posición preferida, creo yo. Entonces, y donde mejor se le da, mejor rendimiento tiene. Lo que pasa es que, claro, también es cierto que, por lo menos en pretemporada, el rendimiento que ha dado por banda derecha también ha sido muy bueno. Entonces, yo creo que Pau Quesada también está ahí debatiéndose entre qué hacer, si poner a Atenea por la banda derecha y sentar a Iván Navarro, cuando realmente está jugando bastante bien. Yo creo que esa duda tiene que hablar ya en algún momento, porque al final tener a las tres que son más extremos, con una figura ahí como de 9 que realmente lo es, yo creo que tiene que acabar decidiendo cuáles van a ser los extremos titulares y definir ya también la figura de la 9, si va a ser con Bruno, si va a ser con Alba Redondo, pero de alguna manera yo creo que Madrid necesita esa figura pues, de delantera nata, digamos, ¿no? Que sea la que cace los goles y ya está, porque estaba notando esa falta. Sí, estoy de acuerdo con lo que habéis comentado las dos. Lo de la portería es verdad que es igual un poco pronto, pero también hay que tener en cuenta que tampoco es que haya dado una confianza a una portera por encima de la otra. Que igual la Ya. decisión está un poco en una para Liga, otra para Champions y para Copa, o ir viendo en Eso es. función de cómo vaya todo. Entonces, que meta Misa para darle confianza en este partido y que no parezca que no va a jugar con él, pues también puede ser otra oportunidad. Luego, el centro del campo, yo personalmente sí que espero a Toletti por Irune. Creo que ya estando recuperada jugará minutos de inicio probablemente. No sé si acabará el partido o no, pero sí que va a jugar minutos. Y arriba, no estoy tan de acuerdo con lo que comentabas, Julia, la tenía por la derecha, porque creo que me gusta más por la izquierda. Pero es verdad que con Linda Caicedo por la izquierda, pues va a tener menos minutos por ahí. Y yo creo que jugará Linda por la izquierda. En la derecha, eh, probablemente será Atenea y en punta por un. Veremos también si mantiene la confianza en Eva Navarro, aunque sea desde el banquillo. Tampoco tiene a Feller en este momento, así que igual tampoco puede mover tanto. Pero bueno, eso es un poquito lo que puede cambiar Pau Quesada, que evidentemente pues buscará hacer unas rotaciones, sobre todo buscando que el equipo tenga un mejor rendimiento que el otro día ante el Dux Logroño. Ahora ya dicho todo esto, el pronóstico. Yo voy a decir uno. ¿Cómo, Julia? Esa justa. Empate con Empate con goles, vale. Yo voy a decir gana el Real Madrid, así que tenemos aquí las tres opciones posibles. Alguien acertará, veremos quién. Alguien. Y desde luego, pues es un partido que se abre muchos escenarios. Siguiente partido de la jornada, vamos con ese Sevilla, Costa de Eje Tenerife, segundo partido de la temporada para ambos equipos. El Sevilla viene de ganar la semana pasada a Eibar y el Tenerife de empatar a 0 contra el Athletic Club, pero con una muy buena actuación de todo el equipo. El Sevilla va a llegar a este partido con una baja importantísima porque no va a estar Gemma Gili, que en ese triunfo ante el Eibar se lesionó en un choque y va a estar de baja un tiempo, no sabemos cuánto, por una fractura de tibia. Y bueno, es una baja importante para el Sevilla, es una futbolista muy clave dentro del esquema de David Losada, una futbolista que hacía un poco esa conexión en el centro del campo y el ataque. Obviamente tiene jugadores de recambio en el banquillo, pero cada vez menos porque también está lesionada todavía Alicia Redondo y en principio también parecen Raquel Morcillo y Yaray Cortés también. Yaray Cortés lesionada exactamente. Y bueno, también evidentemente la baja de larga duración de Yasina Blon, que no puede meterse a su equipo, al Tenerife, que también llega con alguna baja, por ejemplo, nos trae Adrián Moreno, pero bueno, sí que tiene una plantilla larga el equipo tinerfeño para competir al máximo nivel. Y es un partido que lo veo muy, muy parejo. Quizás me inclino más a pensar por el 2,
porque se le da muy bien jugar al Tenerife en Sevilla, estos en los campos en los que más ha ganado, Sí. siendo un equipo que no juega mucho y no gana mucho como visitante en Sevilla, ha ganado las últimas 2 temporadas. Así que bueno, confío en un triunfo del Tenerife. Sí, yo creo que vamos a ver otra vez una muy buena versión del Tenerife en este partido. Incluso todos esos intentos que vimos de Sakina en la segunda parte contra el Athletic, incluso de la figura de Carlota o alguna persona más en la delantera, que ese gol que faltó en ese partido sí que lo vamos a ver finalmente en Sevilla, a pesar de que se encuentran, creo que contra una de las mejores porteras que hay en España, que es Suyastre, Sí. que bueno, lo van a tener difícil en ese sentido, pero sí que es cierto que pueden encontrar o pueden ser capaces de encontrar esos espacios entre la línea defensiva del Sevilla para hacerles daño. Y luego por parte del Sevilla, es que estoy de acuerdo contigo, la baja de Gemma a mí me parece la peor que podía tener el Sevilla, porque es la jugadora que para mí le da sentido al juego del Sevilla, y más aún ahora que tienen tantas bajas, no tantas, pero sí importantes por la posición en la que juegan, porque ahora mismo en el centro del campo tienes a Iris, puede jugar Julia Torres por ahí también, pero me parece que tienen muchas bajas y sobre todo eso, primordial la de Gemma, que me parece una jugadora increíble, que es la que le da vida al equipo y yo creo que sí que se va a notar bastante en estos meses que esté sin poder jugar. Pero bueno, partido en casa que supongo que eso también le gustará a las propias jugadoras, entrenarse bien frente a su gente. Y sí, sin duda creo que vamos a ver un partido bastante igualado. Ahora. Ahora sí. Que coincide bastante igualado porque, bueno, así por norma general, pues lo que comentabais de que el Tenerife le gusta bastante jugar en Sevilla. También es cierto que el Sevilla, pues bueno, su estreno liguero en casa. Es cierto que esa baja de Gemma en el centro del campo es una baja bastante delicada, sobre todo por la posición y por todo lo que aportaba al juego del Sevilla, pero veremos cómo lo gestiona David Losada. Y hablando sobre la jornada anterior, sí es cierto que a mí el Tenerife me sorprendió bastante, sobre todo la figura de Shakira. Me pareció que no llegó a encontrar el gol y esta jornada, pues yo creo que, o sea, no lo llegó a encontrar también, entre otras, porque tenía delante a Sí. Nanclares. En este caso estará Suyastres, que tampoco se lo pone nada fácil, pero yo creo que va a haber goles también. O sea, me estoy aventurando mucho a decir que va a haber goles en todos los partidos. Ojalá sí sea más entretenido, pero sí, o sea, quizás sí que se lo lleve Costa pueda ser un pelín más favorito, pero yo lo veo igualado también. O sea, no es un favorito. No, es un partido que desde luego está muy parejo. El Sevilla, es verdad que la primera jornada lo hizo muy bien defensivamente y se mantiene ese nivel defensivo ante un equipo como el Tenerife, que le faltó gol en el debut, puede que se acaben imponiendo, o al menos no perdiendo el partido, pero no sé, veo al Tenerife que creo que puede tener armas para ganar un Sevilla, además con bajas, con lo cual también ahí tiene un poquito de quizá ventaja numérica. Y en el Sevilla, pues tengo ganas de ver el segundo partido de la temporada, sobre todo si cambian un poco el modelo de juego, porque fuera de casa, bueno, el modelo de juego no ha cambiado mucho, veremos en casa, aunque verá que este partido será contra un rival que les va a dejar jugar a lo que ya suelen jugar, que es tener poquito el balón y mucho el contraataque, y ahí por supuesto Kanté será una arma muy, muy bien utilizada, también lo mismo para Andrea Álvarez. Veremos también quién entra en el puesto de Gemma, si entra Rosa Márquez un poco más adelantada y mete Debería, una ¿no? centrocampista por ahí. Bueno, igual mantiene a Rosa Márquez en la banda y mete a otra futbolista. No sé Yo cómo anda el creo tema de la lesionada, si alguna puede volver para este partido. O esa es la cosa, que igual. si volviera Raquel Morcillo sí que pondría mm, a Rosa por dentro, pero claro, es que no sé. Hombre, también puede optar por la opción de meter a Wifi de delantera titular y meter más atrás a Andrea Álvarez, que la temporada pasada también ha jugado algún partido más También. atrasada en el Eibar. Pero bueno, es verdad que no tiene tampoco muchas opciones, pero dentro de lo que tiene, pues tendrá que moverlo lo que pueda. También está, por ejemplo, Paz de Rato, que puede jugar en banda Sí. con Rosa Márquez más adelantada.
Hay opciones, es verdad que no demasiadas, pero tiene opciones para suplir esa baja. Y en el resto del equipo, pues también, en principio, veremos el mismo equipo. La semana pasada funcionó muy bien y yo creo que lo que funciona bien no hay que cambiarlo demasiado. Y el Sevilla, la verdad es que me gustó mucho su debut. El mismo caso para el Tenerife. En el Tenerife es verdad que sí que hay más alternativas, porque podemos ver de inicio, en lugar de Ari Arias, podemos ver a Carlota Suárez, e incluso también podemos ver a Irache, que fue titular de la pretemporada y no lo fue en el primer Sí. partido. También igual vemos minutos para Bicho de inicio, para Sandra Castelló. Sí. Hay muchas alternativas que seguro moverá Eder Maestre. El sistema no creo que lo mueva mucho porque creo que funciona bien con 5 centrales, pero ahí no creo que haya mucho más cambio. También creo que no está todavía de vuelta Mari José, va a estar una semanilla más, y igual que Yerlia Moreno, como he comentado antes. Y bueno, pues un poco por pronóstico, yo veo un 2, pero es verdad que aquí veo opción para los dos equipos. El Sevilla es un equipo que en casa la temporada pasada fue un poquito capaz de todo, tuvo partidos que ganó bien y jugando buen fútbol y otros que perdió un poco de manera estrepitosa. Ante el Tenerife fue un 0-2 la temporada pasada. Y bueno, yo confío en que puedan hacer un buen partido, pero aún así veo un punto por encima del Tenerife. Eso sí, un resultado 0-1, 1-2, no veo mucho más. Sí, yo estoy de acuerdo en que creo que el partido también se irá de cara al conjunto tinerfeño. También un poco en contrario a la plantilla del Sevilla, que van a tener un poco de problema a la hora de hacer un croquis donde le encajen bien las jugadoras con las bajas que tienen. En el Tenerife, un poco al contrario, ya lo comentamos en ese mercado de fichajes, que han hecho, bueno, una muy buena plantilla, además muy completa y tienen muchas opciones para ir rotando, y por eso tampoco podemos vaticinar un 11 Hmm. fijo, porque hay muchas jugadoras que Eder Maestre pues, puede utilizar. Pero sí que es cierto que yo creo que en este partido, no creo que sufra el Sevilla, pero sí que se llevará el Tenerife el partido y romperá la lata del gol. Distintas, yo Ahora. Ahora. porque, bueno, que en el partido anterior sí que pues teníamos opiniones muy distintas, pero yo creo que en este sí que coincidimos los tres en que va a ser un 2, una victoria visitante, pero más o menos lo mismo que habéis dicho vosotros. O sea, no va a ser tampoco imponiéndose demasiado el Tenerife, y de hecho, o sea, lo que he dicho, o sea, yo creo que los dos van a marcar también, y pues a lo mejor uno o dos, o sea, tampoco vamos a ver Hmm. muchísimos goles porque ninguno es un equipo súper goleador, pero sí que un 1-2, o sea, ya me atrevo a decir No, no. incluso el resultado, que A después, ver, bueno, que gane el Sevilla tampoco es nada descartable porque empezó bien la temporada, es un equipo fuerte como local y ha demostrado que tiene esa capacidad de defender muy bien y que igual pues el Tenerife, que todavía le faltó gol, tampoco lo pueda encontrar en Sevilla. Pero es verdad que yo veo al equipo tinerfeño quizá un poquito por delante. Vamos con el siguiente encuentro de la jornada, un duelo entre dos equipos que en la primera jornada no ganaron ninguno de los dos. El Español fue 0-5 por el Atlético de Madrid y el Depor empató a 0 contra el Badalona, con lo cual ambos equipos 0 goles en lo que va de temporada. Y ahora en un partido que, bueno, se prevé para ambos equipos importante, para no seguir hacia abajo, porque al final el Español es verdad que ya empezó mal, porque haremos un descenso, ya el objetivo es salir de ahí, y el Depor, pues después de un debut un poco decepcionante, el objetivo será mejorarlo, será dar una mejor imagen, tratando bueno, de que el equipo se le vea una cara diferente a la temporada pasada, que en el debut a mí, por ejemplo, no me gustó demasiado. Es un partido un poco complicado de decidir. Es verdad que el Español en Sí. casa mm, parte como un equipo muy fuerte, pero la semana pasada no lo fue tanto ante el Atlético de Madrid. Y el Depor fuera de casa la temporada pasada sumó pocos puntos, pero bueno, es cierto también que tiene una plantilla que le debe dar para este tipo de partidos, sacarlos muy bien, con Ainhoa Marín, con Marisa, con Olaya, con un equipo de mucha calidad, pero obviamente esta visita es de las difíciles. No lo veo claro, la verdad. El típico partido que o acaba en empate a 0 o ganando por la mínima alguno de los 2 Mm. equipos en una acción un poco El año aislada. pasado fue 1-1 y además fueron dos goles un poco de aquella manera, porque fueron dos goles que el viento influyó bastante, porque recuerdo que Cierto. el del Español fue un despiste Inés Pereira y el del Depor lo mismo, con Remy Salvador,
que son dos porteras que no suelen fallar tanto. Sí, no sé, es que además el Español le está faltando mucho gol, a pesar de que además en el anterior partido contra el Atleti no estuvo muy bien en general, a labores defensivas le faltó algo, pero bueno, evidentemente lo que te exige el Atlético de Madrid seguramente no te lo vaya a exigir el Depor, pero no sé, creo que también por lo que hemos comentado en otras ocasiones, el Depor, a pesar de tampoco haber hecho un partido súper brillante contra el Levante Badalona, porque hubo tramos y tramos de partido, y sí que tuvo oportunidad de, por lo menos, de marcar un gol, pero no la aprovechó. Yo creo que, no sé, el Depor aquí, a pesar de jugar en un campo que es complicado, sí que podría empezar a, por lo menos, dejar mejores sensaciones que en el anterior partido. Todo depende de qué versión del Depor veamos. Si es la versión de pretemporada, que la verdad es que veo bastante, o si es la versión de la primera jornada contra el Badalona, que al final pues la pelota no entró y no entró. Entonces, depende de la versión goleadora o no, al final pues se acaba llevando la victoria o se quedará en empate, porque yo creo que victoria del Español se me antoja un poco complicada, pero puede ser. En un gol puede ser, un sí podría ser, porque además el Español es un equipo que defiende muy bien, tampoco es que sea muy goleador, no es su mayor virtud, y yo creo que eso, o sea, en alguna jugada así suelta sí que pueden tener oportunidades, pero yo creo que el Depor es un pelín más favorito. Está muy parejo. El Español es verdad que en el debut a mí me pareció que tuvieron poco peligro ofensivo. No tenían esa jugadora como Lice, como Arola, que generara Sí. problemas defensivos al rival. Es verdad que era un muy buen rival defensivamente, como es el Atlético de Madrid. Pero en el debut a mí no me gustaron mucho. El Depor tampoco es una mala defensa, la verdad. Es cierto que la primera jornada el Depor en sí no me acabó de gustar mucho. Y este partido, en principio, no será los que más nos guste, porque si el Depor saca la victoria, lo hará más con su saber sufrir y con capacidad de aguantar, más que de brillar. Pero bueno, yo aquí la verdad es que me voy a inclinar por el empate. Veo los dos equipos muy, muy parejos. En el Español veo un partido en el que les cueste hacer jugadas de peligro, en el que también veremos si cambia algo el sistema, porque el debut no funcionó del todo bien. Veremos también si está Ainhoa Campo, que se retiró por una conmoción cerebral en el Sí. debut ante el Atlético de Madrid. Ojalá que lo pueda hacer, porque es una jugada muy importante para el equipo. Y bueno, luego también si ya entra de inicio Julia Guerra y Emilia Martínez, que fueron suplentes en el primer partido, que bueno, yo creo que son jugadores que van a ser titulares esta temporada. Y luego, pues también ver si cambia un poco y mete una 9, en este caso Monforte, porque jugó con Paula Arana en el debut y dejó Sí. en el banquillo tanto a Brown como a Del Álamo. Y en el Depor, pues cambios no espero demasiados. Igual podríamos ver de inicio eh, a Raquel García o Vera Martínez, que están ya creo recuperadas, pero no sé si lo veremos o no. Y no sé si decir si igual puede cambiar la en el centro del campo para que entre Eva Dios o para que entre Redru, por ejemplo, que salió en la segunda parte y lo hizo muy bien. Pero no hay tanto margen de mejora, bueno, de No. cambios en el centro del campo y en el resto del equipo. Así que el 11 lo espero muy similar porque creo que el Depor jugó el otro día con su 11 de gala en este momento. Así que no espero mucho modificación ahí. Dicho esto, para mí un empate, pero es que puede pasar cualquier cosa. Sí, yo estoy de acuerdo. También va a depender de cómo tenga el día la defensa del Español, que una de las cosas clave que veíamos la temporada pasada era eso, era lo robustas que eran en esa línea defensiva, más luego las actuaciones de la propia Romy Salvador. A la hora de, bueno, de ver acciones de Ainhoa Marín, que ya sabemos la jugadora que es con el deporte que tiene por ese extremo, a Marisa si tiene el día, incluso Olaya con ese golpeo que también puede dar. Yo voy a apostar por el Depor, aunque perfectamente podría ser un empate. Yo, igual que los anteriores decía que íbamos a ver goles, este partido creo que no mucho. Por lo menos muchos yo.
A lo No. mejor, pues eso, 1, Sí. 2, a lo No, mejor, no. pero no muchos. Y yo me decanto también eso por el pues, a ver si están un poco más finos de cara a portería, aunque es eso, o sea, el Español normalmente no lo pone nada fácil, aunque con el Atleti no demostró la solidez defensiva que suele demostrar, a la que nos tiene acostumbrados, pero yo creo que contra el Depor lo hará mejor. Sí, es verdad también que este partido es en cierta medida importante para ambos equipos, porque ya empezar Sí, ganando este partido para los dos, bueno, empezar, continuar la temporada con la segunda jornada, si lo ganas sumas bastantes y además sobre todo te alejas un poco del peligro, el caso del Español más que del Deportivo, porque al final si ganan se quedarían fuera del descenso casi seguro, el Depor si gana pues 4 puntitos ya es algo mejor que la temporada pasada. Y claro, es verdad que aquí, en cuanto a necesidad, el Español creo que puede hacer valer esa necesidad, pero obviamente es un partido que veo muy igualado y la verdad es que para cualquier lado puede caer. Dice por aquí el Botocho que está más con Julia, que puede que el Español vuelva a flaquear en el tramo final, 1-3 y el del Español de Chirimbola. Y Lexa dice que si juegan como la primera media hora, genial, el Español. estoy Sí, de la primera acuerdo. media hora fue buena, luego es verdad que la segunda parte de partido fue prácticamente nula. El gol hizo mucho daño, pero bueno, obviamente también el tema ofensivo a mí lo que más me preocupó, porque en defensa yo creo que el gol es lo que les hizo mucho daño y les complicó mucho y tuvieron errores defensivos que no suelen tener, pero ofensivamente me pareció un equipo un tanto corto en Le cuanto a faltaba. calidad y faltó, bueno, primero una referencia ofensiva que no la tuvieron Sí, y luego también faltó algo más de peligro porque Naima fue la futbolista que más creo en el ataque del sí. Español y bueno, Naima es una gran futbolista, pero si tiene que ser Naima la Pero no es jugadora, delantera, centro. claro, si tiene que ser la mayor peligro en ataque Naima, pues ahí el Español tiene algún problemita que otro. Vamos con el siguiente duelo de la jornada. Vamos ahora con otro partido en el Fernando Torres, con ese Madrid Club de Fútbol Femenino contra el Eibar, un partido también que se plantea al menos parejo, eh, que va a haber igualdad. Es verdad que mirando un poco precedentes, se le da bastante bien jugar al Eibar en este campo, aunque la temporada pasada, por ejemplo, ganó el Madrid 2-1, como fue casi toda la temporada en casa, todos los partidos 2-1. Sí. Este año es verdad que el Madrid en el debut me gustó porque la primera parte la hicieron bastante buena, luego la segunda empataron el partido mereciéndolo para mí, consiguieron ese punto justo. El Eibar no lo hizo mal, pero es verdad que en Ipurúa le suele costar más que fuera de casa, con lo cual, en el partido fuera de casa, el Eibar suele mejorar sus prestaciones que en casa. Yo confío en que puede sumar el Eibar aquí, pero es verdad que el Madrid es un equipo complicado en casa y sobre todo teniendo en cuenta Sí. que el punto del otro día yo creo que le va a dar mucha energía, porque fue un partido que lo tenían prácticamente perdido y conseguir ese punto y poder llevarse 3, pues desde luego es una energía muy grande la que les dio. Yo aquí difiero un poquito contigo en el sentido del, por lo menos lo que se vio en el partido del Eibar contra el Sevilla el otro día, a mí me dio la impresión de que, por lo menos en ese partido, sin saber tampoco cómo ha sido la pretemporada ni cómo va a ser los siguientes que vengan, pero ese bloque bajo tan fuerte, tan robusto que veíamos las temporadas pasadas, a mí me da la sensación de que no es tan fuerte ni tan férreo como antes. Evidentemente, yo creo que se han notado las bajas de jugadoras que eran muy importantes en el once inicial de este equipo, porque, bueno, eso se tiene que notar por algún lado. Son 14 futbolistas, si no recuerdo mal, que se marcharon del Eibar y es un proyecto no enteramente nuevo, pero sí bastante, bueno, con muchas jugadoras que han llegado, que se tienen que adaptar a ese estilo de juego y creo que puede costar un poco llegar a esos niveles. Entonces, luego también el caso del Madrid, que sí que puede sufrir más en defensa, pero lo hemos hablado también en otras ocasiones, tiene mucho en ataque. Y si el Eibar no tiene el día bueno en defensa, yo creo que aquí el Madrid sí que puede llevarse, no de calle el partido, porque sí que creo que va a ser complicado por ambas partes, pero me inclinaría más por por victoria local que otro resultado.
siempre es un equipo bastante rocoso en casa, o sea, la temporada pasada lo demostró, o sea, perdió, no sé ahora mismo la cifra exacta, pero pocos partidos. Y bueno, el Eibar yo creo que tampoco llega en su mejor momento. El partido anterior, pues bueno, no demostró una versión, un fútbol que digas, wow, increíble, sobre todo en ataque. Y que es cierto que parece que marcarle gol al Madrid puede llegar a ser más o menos no fácil, porque el otro día al Real también, pero sí que es su parte más débil, ¿no? Pero es que después en ataque el Madrid, además el fondo de armario que tiene, tanto en ataque como en el centro del campo, me parece muy, muy bueno. O sea, el otro día los refuerzos fueron los que al final acabaron dieron la victoria, porque eso, o sea, entra del equipo Melga, que eso es que me parece brutal por la banda, aportó muchísimo, después Marceto. Entonces yo creo que el Madrid parece favorito en este partido y sobre que en casa tiene ahí un fortín que es bastante complicado. Y el Eibar es que el otro día tampoco me dio buenas sensaciones de decir, vale, pues claramente pueden llevarse el partido de calle. Entonces habría que verlo. A lo mejor en casa, aunque sería complicado, porque eso tampoco son un equipo que como local, pues como puede ser el Madrid, que en Fuenlabrada puedan llevarse los 3 puntos. Sí, a ver, yo es verdad que en este partido confío mucho en el Eibar. Luego igual no se da y bueno, pues tenemos gente en el Eibar que igual no está muy contento con este gafe, pero no sé, yo veo al Eibar en este partido y además que forma que tiene de jugar el Eibar, yo creo que se les da mejor jugar fuera de casa que en casa. Es verdad que el Eibar la primera jornada no me pareció que en ataque tuviera muchas armas ofensivas, pero también por su lado el Madrid es un equipo que defensivamente dejó dudas, con lo cual puede poner su parte para que el Eibar consiga hacer el peligro que no hizo en el primer partido. Y luego también está el factor aquí de que el Madrid, mm, vamos a ver cómo construye su temporada. Si va a ser un equipo que quiere ganar muchos partidos en casa como el año pasado, va a tener que ganar ese tipo de partidos. Si va a tener la labor de intentar mejorar a domicilio, va a tener que encajar menos goles. Y este partido, pues es uno de ellos que tiene que sacarlos adelante porque por plantilla, por estatus, debe hacerlo. Obviamente, confío en que el Eibar pueda sacar puntito y voy a decir un empate, pero es verdad que aquí el Madrid es más teóricamente favorito porque tiene una plantilla muy larga. También vamos a ver si hay algún cambio con el partido Sí, del primer día, que en el Madrid hubo alguna cosilla que no me acabo de encajar del todo bien, sobre todo en el centro del campo. Creo que Marceto es el que En entrará de portería, inicio. En portería no creo que haya cambios, porque Paola parece que está lesionada, aunque no se da tampoco más detalles de su situación. Así que yo veo aquí un empate en el a la Eibar, convocatoria pues estuvo, pero no jugó ningún minuto y tampoco calentó y... directamente. Ah, no estuvo, vale, vale. Yo digo empate. yo me mantengo firme con el Madrid. Perfectamente podría haber un empate, incluso ganar el Eibar, pero según las sensaciones que me dejaron esta primera jornada, me inclino por un 1. Por el Madrid, porque es que en casa son muy fuertes y en ataque me parece que tiene un ataque muy, muy bueno el Madrid esta temporada. La temporada Sí, pasada yo lo tenía y yo creo que en ataque puede venirles muy, muy bien. pues sí, yo creo que sí, puede hacerles un muy buen trabajo ofensivo, obviamente, tienen una grandísima capacidad por ahí. Y vamos a ver qué sucede en este partido, que será el cuarto de la jornada de esta segunda fecha. Y vamos ahora con el quinto, con ese Dux Logroño contra la Real Sociedad, un duelo entre dos equipos que la semana pasada empataron en sus partidos 2-2. Es verdad que el del Dux fue un poco más satisfactorio el empate que el de la Real, porque la Real al final tenía el partido muy cerca y se les acabó escapando 2 puntos. El Dux viene de empatar a la Real Madrid y ahora cualquier reto puede ser para ellas asumible, pero sí que es cierto que también, y ahí más lo saben,
que el partido es difícil. Ante la Real es un equipo muy, muy poderoso, tiene futbolistas muy, muy buenas. Y obviamente, pues el Dux va a venir con esa energía positiva del debut, de saber que pueden ganarle a cualquiera, de competir contra cualquiera. Y el debut me gustó mucho, sobre todo había jugadoras que creo que en ese tipo de partido lo pueden hacer muy bien. Pero es verdad que la Real, pues, debería sumar en esta jornada y debería ser el equipo que se lleve la victoria. Y bueno, pues también, no por meter presión, pero si quieren pelear por objetivos ambiciosos, no digo Champions, pero sí mejorar la temporada pasada, que fueron finalmente séptimas, pues hay que empezar pronto a puntuar. Y la semana pasada, 2 puntos que se escaparon, esta semana no debe ser. Sí, y a ver, equipo tienen de sobra para hacerlo, ya lo hemos comentado en otras ocasiones. La cosa es que todo confluya y el plan de partido pues vaya a la perfección de inicio a fin o algo que no funcione se arregle para llevarse el partido. En este caso creo que la Real no aprovechó nada bien esa superioridad en el marcador que tuvo y bueno, les costó ese empate al final, pero claro, es un rival totalmente diferente enfrentarte al Dux. Sí que es cierto todo lo que dice de que, bueno, contra el Madrid hicieron un partido serio, a nivel defensivo y luego aprovechando, pues, también un poco tirando de pillería, como decía Isina, ¿no? De ver a Froms adelantada y saber, cuándo tirar, cómo hacerlo y si funciona perfecto, y funcionó y marcaron esos goles. Yo a mí sí que es cierto que se me antoja un poco más complicado que se vuelva a repetir esa misma historia, no porque sea la real, sino porque, no sé, no, tampoco creo que vaya a ser una cosa de una sola vez, que el Dux vaya a competir, eso lo tengo muy claro, pero, a ver, la teoría sí que dice que la Real debería llevarse este partido. Es favorita. Sobre el papel la Real es favorita. Pero igual que lo era la jornada pasada en Madrid, al final el Dux pues dio la sorpresa, ¿no? Entonces ahora mismo pues con el Dux tengo dudas en el sentido de, oye, pues a lo mejor sí aquí y dice, oye, vamos a competir y vamos a jugar y hacerlo, o sea, porque ya lo han hecho con el Madrid, ¿por qué no pueden seguir haciéndolo el resto de temporada? Pero sí es cierto que ahora mismo pues sí que me decanto pues por decir, oye, pues la Real tal cual jugó el otro día, pues que no lo hizo mal. Lo es cierto que dejó pasar una ventaja de 2 goles, también mérito del Madrid, porque en cuanto marcaron uno se vinieron arriba y buscaron incluso remontar el marcador. Sí. Pero la Real jugó bien, o sea, cositas, pero por así en general no jugó mal, tuvo cositas y entonces yo creo que sí que podría pues llevarse y ser favorito en este partido. Y la influencia de Ayala fue muy importante en este Sí. partido. No, fue Veremos a brutal. Es ver, es verdad que la Real lo que me sorprendió sobre todo fue el sistema, que jugó con 5 defensas. Ante el Dux, no sé yo si es la mejor solución, porque al final un equipo que se te va a plantar más defensivamente, no te va a plantar todo el balón como el Madrid lo tuvo, no. no lo veo la mejor solución. Yo creo que tendrá que ser la Real el equipo que proponga y el equipo que tenga un Sí. poquito más el balón y el que te hacer daño con el balón. Preguntaba por aquí MJ qué lesión tiene Edna. No tenemos ni idea. La No Real lo no ha se sabe, no han dado dicho nada. detalles sobre su lesión. Solo habló de Mael Lezeta, que ha pasado por quirófano y va a estar un tiempo de baja por una lesión en la rodilla, pero no sabemos qué pasa con Edna. No tenemos esa información. Ojalá saberlo y poder darlo, pero no sabemos nada. Dice por aquí Lexa que si el Dux del mismo partido que la semana pasada, no cree que se quede en el partido. Algo que también mantiene Robotocho, que dice que sobre compitió este fin de semana en casa y se pueden llevar un tortazo de realidad en esta semana. Bueno, al final, yo creo que es un partido, el del Real Madrid, que es verdad que es complicado de repetir. Fue un partido que tuvieron un poco el balón, pero tuvieron muchas ocasiones de peligro, porque aparte de los 2 goles, tuvieron 2 largueros, uno de Mia Senjo y otro, bueno, no fue larguero, pues fue parado de Frons, pero llegó con mucho peligro en pocas ocasiones el Dux y la verdad es que su plan lo ejecutaron a la perfección, fue realmente muy, muy efectivo el equipo riojano, pero claro, es verdad que repetirlo 2 semanas consecutivas es difícil y la Real, a pesar de que no es un equipo
que a priori sea tan dominador como el balón, como fue el Real Madrid, o que va a ser más complicado para la Real emotear al Dux como hizo el Real Madrid, pero obviamente es complicado también que tenga esa efectividad el Dux. Luego es verdad que tiene jugadoras que pueden hacer mucho daño al espacio, por ejemplo Mia Senjo lo puede hacer muy bien. También tengo ganas de ver, esta semana podemos ver alguna jugadora más como Paula Rubio, que la hará muy bien de ella ayer en la gala. Yo creo que es una futbolista que en la segunda parte que hizo ante Real Madrid fue buena, pero queremos verla más minutos. Y luego también, pues en la Real, vamos a ver si ha recuperado un poquito del varapalo del otro día y ha aprendido la lección, porque al final ese partido también es que creo que no fue justo el resultado al descanso 0-2. Creo que no era tan bueno su partido como para ir ganando al descanso 0-2. Pero bueno, iban así y luego lo dejaron escapar. Yo confío que la Real es favorita. Creo que la Real tiene esa posibilidad de ganar y debería hacerlo. Y voy a decir un 2, pero que se dé un empate o el tro del Dux tampoco lo veo imposible, la verdad. Sí, y además también destacar la figura de Miralles en portería, Mm, porque creo que también es bueno, una portera, una figura muy importante para el Dux en este caso, absolutamente. y la Real tiene que estar acertada de cara a puerta. Y en el anterior partido, bueno, de 13 tiros, 8 fueron hacia portería y entraron 2. No lo sé, yo tengo bastantes dudas con este partido, la verdad, pero no sé, voy a decir empate por no estar como vosotros. ¿Y tú, Julia? Yo estoy que en teoría eso, la Real es favorita. A lo mejor también hacemos contragazo como el otro día y acaba siendo empate para el Dux, pero sí, o Sí, sí, sea, a sí, mí me no, parece ya con que el la Dux tengo Real miedo. Lo no, que diga tengo miedo. Si sale bien, pero pues porque sale bien. Y sale mal, porque sale mal. que lo que decías, Mario, que si es un empate, podría serlo perfectamente. Porque ahora mismo esto, el Dux me tiene como un poco desconcertada para bien de decir, oye, pues puedes sacarlo, o sea, puede ser que nos ha Sí, sido por ahora ha sido un partido, o sea, también hay que tener de calma, los pies en el suelo, pero bueno, puede ser. Todo siendo en las próximas jornadas. sí, de hecho también hay que comentar que jugaron un partido esta temporada entre ambos equipos, ganó 4-0 la Real. Esta semana creo que no Sí. pasará lo mismo. Obviamente es verdad que ambos equipos han cambiado mucho porque el Dux estaba prácticamente sin jugadoras entonces. Ahora tiene alguna jugadora más, tampoco tiene muchas porque el banquillo pues está poco poblado ante el Real Madrid y seguramente tampoco lo esté demasiado ante el equipo de Donostiarra, pero yo creo que obviamente la diferencia de los equipos de un mes a otro es mucho menor de lo que fue entonces. Siguiente partido de la jornada, pasamos ya a la jornada del domingo y comenzamos por otro partido de la jornada, ese Athletic Club Barça en San Mamés, un partido que la temporada pasada cayó para el Barça, pero le costó mucho llevárselo para sí al equipo azulgrana, y un Athletic Club que esta semana pues buscará sorprender y sobre todo buscará mejorar la semana pasada, que no fue un primer partido bueno del equipo bilbaíno ante el Tenerife. No me acabo de convencer su propuesta, se las vio muy incómodas y el Barça es un rival muy diferente al Tenerife, pero evidentemente es un partido que ya sí que les pone un poco la necesidad de no puntuar, porque puntuar ante el Barça no es una necesidad ni mucho menos, pero sí de mejorar, de que al menos se vea un equipo más reconocible, un equipo un poquito más cómodo y que en San Mamés sobre todo pues sea capaz de plantarle cara al Barça, que desde luego esta visita es de las complicadas de la temporada. Sí, sobre todo, a ver, la mayor duda que tengo con el Athletic es, pues bueno, que se nota mucho, creo, la baja de Clara Pinedo, ya lo comentamos el otro día Mm. con el partido frente al Tenerife. Sí que creo que falta un poco de esa creación de juego que conecte con la línea de ataque y luego que también las dos, tres jugadoras que jueguen arriba tengan el día, porque, bueno, creo que tanto Agote como Campo no sabemos quién más jugará o si jugarán ellas mismas, van a tener un trabajo difícil y seguramente, pues,
encontrar huecos en contra del Barça será difícil, pero yo creo que a nivel defensivo el equipo sí que puede dar una buena versión, tanto la defensa como en Anclares. Y luego por parte del Barça es que el otro día vimos un partido que para mí fue bastante bueno, a nivel de sensaciones sobre todo, a nivel de actitud de equipo y de la jugadora. Y bueno, es un partido que en principio se antoja un poco complicado o de los más complicados que podría tener en la temporada liguera, pero el equipo llega muy bien, llega jugadoras tanto de cantera como de primer equipo que están rindiendo bien, o sea que no igualado porque creo que sí que está por encima el Barça, pero yo creo que sí que veremos un partido bonito. Ahora, que va a ser lo que dices, ¿no? Igualado, no sé yo, pero desde luego cómodo, yo creo que no va a ser cómodo para ninguno de los dos equipos, porque se conocen bastante bien, saben cómo jugarle el uno al otro y al final, pues, aunque el Barça ganó, creo que fue la última jornada en casa, en la última de la temporada pasada, no sé, goleó al Athletic, sí es cierto que en San Mamés le costó mucho la temporada pasada. Sí. Y yo creo que este año, pues, se va a repetir, o sea, porque al final jugar en un estadio como es San Mamés, con la asistencia que yo creo que será buena también. Ahí al final, pues eso son cosas que influyen, por mucho que también San traiga buenos recuerdos al Barça, al final eso influye. Pero sí es cierto que el otro día, por ejemplo, de cara a puerta, se le resistió un poco y al final el Barça casi se va a marcar, porque en ataque son muy buenas, o sea, tienen una efectividad muy buena, suelen marcar siempre, entonces yo creo que si le quieres por lo menos rascar un punto al Barça, tienes que marcarles, de que es difícil marcarles. Estuvo el otro día del todo fino, entonces habría que ver si mejoran, si hay con cambios o algo así. Por ejemplo, en la jornada anterior me gustó cuando entró a Mézaga, me pareció que le dio un cambio de cara Sí. al partido. No sé si de inicio o no, pero a lo mejor incluso como revulsivo en la segunda parte, pues cambia algo, pero a mí me falta un pelín todavía de chispa en el ataque del Atlético. Sí, a mí el debut no me gustó, la verdad. Me pareció un equipo demasiado ramplón. Le costó mucho superar la línea del centro del campo del Tenerife y en este partido va a ser difícil porque es un rival muy difícil como es el Barça, el favorito para llevarse el partido sin lugar a dudas. Y es verdad, también comenta por aquí en el chat Jordi que le viene bien al Barça ese tipo de partidos ahora, porque al final es un momento de temporada en el que no tienes todavía la jugada muy sobrecargada, no tienes todavía partidos entre semana, con lo cual poder jugar con semana limpia este partido, que te va a exigir el máximo, te viene muy bien. También es verdad que pillaron al Athletic Club todavía no del todo engranado, también viene muy bien. Y en ese sentido creo que el Barça tiene favoritismo en este partido, incluso más si fuera a mitad de temporada. Obviamente, también hay que tener en cuenta que el Athletic va a competir muy bien y más en su casa con su público. En San Mamés siempre compite bien el Athletic, nunca ha habido un partido fácil del Athletic en San Mamés. Y es verdad que el Barça favorito, eso no hay que negarlo, pero no va a ser un partido fácil tampoco. En el Athletic, el tema de bajas, pues sigue un poco como estaba la semana pasada. No espero mucho cambios en el 11. Bueno, igual que veamos de inicio a Jonah Mézaga en lugar de ver a Ollana Aguirre Gómez Corta. Tampoco espero mucho más. Igual Madi es suplente y entran Maggi. Pero igual Vivi es suplente y entran directamente Maggi y Landaluce. Pero no espero mucho más cambios en el Athletic. Lo que espero es que la imagen sea diferente. Sea al menos un equipo que sí que se les vea más cómoda. O que sobre todo que las incómodas sean las rivales. Que sea el Barça el que le cueste ganar y no tengan esa sensación como tuve yo ante el Tenerife. De verlas un poco perdidas en el campo. De no encontrarlas cómodas, de que por la derecha el Espuru y Agote apenas hicieran peligro y que creo que en este partido, bueno, tiene que ser fundamental esa banda derecha para que el Barça pueda sufrir contra ellas. En el Barça, cambios, espero igual suplencia de Serra Jordi para que entre Patrick Jarro y De Pina que entre en el puesto de Salma. El resto espero lo mismo. Igual la Sandy puede jugar, no lo sé. Sí. Pero no espero mucho más cambios. Creo que Barça va a jugar con el 11 de gala en este partido, porque en este momento no tiene tampoco obligación y tampoco necesidad de rotar, y no creo que lo haga en este encuentro.
porque ya digo, de lo que queda de temporada es de los partidos más complicados que tiene por delante el Barça. Así que obviamente en este partido, si tienes toda la plantilla disponible, a utilizarla al máximo. Y bueno, dicho esto, creo que va a ser un 2, pero va a ser un 2 difícil. Yo no lo veo para nada fácil. El Atlético es un equipo que también defiende muy bien. El año pasado se lo vio, que contra el Barça le costó mucho al Barça ganarle. Hasta el minuto 86 creo que no marcó Alexia el 0-1. Sí, Y va a ser un duelo duro, va a ser un duelo parejo. Y en el que es verdad que el Barça parte mejor y le puede costar un poco menos que el año pasado porque tiene todo el equipo, es mitad, esto ya a inicio de temporada, están frescas físicamente y el primer partido fue muy bueno a nivel físico y de equipo, pero no va a ser un encuentro nada sencillo, así que dos, pero dos apurado. ¿y pensáis que el Athletic partirá con una defensa de 3 centrales y 2 carrileras o yo tengo dudas? Yo tengo dudas sobre todo por el entrenador, porque Javi Lerga, Sí, no sé yo cómo optará en estos partidos, porque al final es su primer gran partido con el Athletic. ya. Lo suyo sería que sí, pero que hiciera con 4 tampoco sería nada descartable. Sí, estoy de acuerdo con vosotros. Yo creo que va a ser un partido que va a estar, bueno, que seguramente el Barça sea quien maneja el juego, quien proponga. El Athletic, pues, intentará aprovechar algunas pérdidas de balón o situaciones así más verticales para intentar hacer daño. Pero a pesar de ser un partido que no creo que haya muchísimo cole, se lo llevará también el Barça. Repito, en este partido que tenemos mucha favorito es el Barça al final. O sea, yo creo que es favorito en todos, o casi todos los partidos. O sea, como vigente campeón y por resultados, yo creo que puede llegar a ser uno de los partidos en los que sea menos favoritos de toda la liga. O sea, tanto por el rival como por el escenario. Y entonces es más o menos lo que vais diciendo, ¿no? Que el 11 del Barça sí que me espero un 11 con cambio, ya un 11 de gala, porque al final es, lo dicho, uno de los mejores partidos, de los más complicados sobre el papel. Y del Athletic, pues no, habrá alguna modificación, lo de jugar con defensa de 3 y 2 carrileras. No lo sé, porque también es un cerrarte demasiado y es que el Barça te la puede liar de todos modos. O sea, y Hmm. ahí ya pues tendrías que hacer algún cambio más, volver a pasar a la defensa de 4. Lo que sé es que con el Barça al final creo que tampoco nadie sabe cómo pararle, ¿no? Entonces, ese Sí, es también el motivo por el que, ¿no? Por el que gano casi todo. Entonces, yo sí creo que es un, pero tampoco especialmente fácil. no, fácil no lo creo, ¿eh? Aquí también decía Roboto 804 fácil, no lo veo tan fácil. Igual gana 0-4 el Barça, pero es un 0-4 que marca uno en la primera parte y al final marca otros últimos tres, porque el Athletic se va para arriba, encuentra espacios el Barça y mata el partido por ahí. También dice por aquí Jordi un 0-5. mm, yo creo que es un poco demasiado para este partido, Sí. que insisto, creo que va a estar mucho más parejo de cómo lo veis, aunque luego veremos si el Barça es capaz o no de sorprendernos o no, y si es capaz sobre todo de superar a un Athletic que aunque en el debut no lo hizo del todo bien, yo creo que esa semana sí que será muy, muy diferente. Vamos con el siguiente partido de la jornada, con el penúltimo de la jornada, misma hora que el anterior, 12 de la mañana, porque inicialmente se tendría que haber hecho el partido a las 6 de la tarde en el nuevo Los Cármenes, ese Granada Fútbol Club Badalona Women, UONA, y un duelo Lidia, que bueno, debuta Granada en Liga, debuta en casa me refiero. Partido que Sí. pinta bonito. Yo creo que es una buena oportunidad para Granada de seguir con la gente metida, ilusionada, en hacer una temporada buena, porque no es un rival. A ver, tampoco es fácil. La temporada pasada, por ejemplo, no se le ganó este partido, pero yo creo que es un buen Empataron. rival. Sí, empataron a uno además. Es un buen rival, yo creo que para comenzar bien la temporada en casa y llevarte una alegría para seguir la temporada bien.
Sí, yo creo que va a ser un partido en el que vaya por tramos. Creo que va a haber tramos en el que el Badalona tenga el control, luego el Granada y va a ser un poco así, de ida y venida. No veo un claro dominador del partido en estos 90 minutos. No sé, yo tengo muchas dudas de cómo va a ser, porque sí que es cierto que el Granada gana el otro día, pero desde mi punto de vista no dejando las mejores sensaciones, había mucho que mejorar. Y el Badalona igual, empata el partido contra el Depor, pero bueno, creo que se vio un nivel o un estilo de juego muy parecido al visto la temporada pasada, que parecía un poco raro en el sentido de tiene una plantilla con muchísima calidad y no terminaba de cuajar, ¿no? Ese sobre el campo. Y luego ahora tiene figuras como Lice Chamorro en punta, como Jessica, que Mm. también son muy importantes, que seguramente vayan a aportar mucho en ese ataque, a pesar de que en el primer partido no se vio. Y también la presencia de Antonia Canales, que me parece que una grandísima guardameta y que va a poner también las cosas muy difíciles. Entonces, yo creo que va a ser un partido igualado y que se puede decidir perfectamente por un gol de o uno u otro equipo. Julia. O sea, sí que pues siempre hablo, después se me escucha, pero bueno, que muy siempre, estoy de acuerdo totalmente contigo, Lidia. O sea, creo que son dos equipos muy, muy parecidos ahora mismo en cuanto a nivel. Sí que es cierto pues que a lo mejor el ataque del completo, así a nivel general del Badalona, puede estar un pelín por encima, puede generar un poco más de peligro que el del Granada, por lo menos ahora que todavía estamos empezando y no sé, o sea, es verdad que Sonja el otro día hizo un buen partido con 2 goles, pero quiero verlo todavía un poquito más. Y al final son dos equipos muy parecidos y yo creo que ninguno de los dos va a estar cómodo. O sea que al final van a tener todos ocasiones, no demasiadas, y se va a acabar decantando el partido pues por detalles así de el que acabe teniendo mayor precisión y mayor fortuna, creo yo. Sí, a ver, yo lo veo quizá un poquito más para el Granada, en el sentido de que a mí el Badalona no me disgustó su debut, pero le veo un equipo que fuera de casa le sigue faltando cosas. Es verdad que ofensivamente el Chamorro es una referencia ofensiva muy, muy buena y que hacía muchísima falta la temporada pasada. También empezó bien la temporada de Nayulbe y el centro del campo me gustó mucho en el debut. Pero es verdad que en el Granada tengo un poco la sensación de también el jugar en casa, en los Cármenes creo que le da ventaja a Granada, que está más acostumbrado a jugar en este tipo de escenarios. El Badalona no está acostumbrado a jugar en escenarios grandes y tampoco césped natural, de hecho. Y eso Sí. creo que les puede quizá incomodar un poquito más. Es un partido que lo veo, aunque lo veo parejo, veo al Granada con más opciones. Creo que tienen una plantilla buena. El primer partido fue dentro de lo que es la primera jornada, un encuentro con parones. No fue tampoco un mal partido. Y en el Badalona, pues veo quizá algo más de dudas. Defensivamente no fue un mal partido, pero la segunda parte no estuvieron tan bien. Y físicamente, el Badalona creo que es un equipo que puede sufrir mucho en este partido. Primero porque tiene una plantilla más corta que el Granada, o al menos en lo que se ve. Y luego también por el partido en sí, 12 de la mañana, Granada, Campo Grande. Si se pone un partido muy físico, ahí de Granada tiene muchas opciones de llevárselo porque el Badalona le puede costar mucho más. Y ya se ha visto que es una plantilla que tiene uno o dos cambios de garantías, el resto baja mucho el nivel y eso se vio en el primer partido. También pregunta por aquí MJ que si creemos que mantendrá a Irao en portería. Te lo Yo pregunto, creo que Lidia. no. Yo creo que no. A ver, teniendo en cuenta, no sé, sobre todo el hecho de que parece que Irene Ferreras va a rotar muchísimo en la portería este año. Eh, Quitando lo que comentamos antes con el Real Madrid del debate de Froms y Misa, creo que aquí es totalmente diferente. Aquí es por gusto propio de la Mm. entrenadora. Entonces, creo que es un movimiento que vamos a ver bastante. Pero yo creo que es partido para que juegue Laura. Es cierto que nunca ha jugado en los Cármenes, si no me equivoco. Mm, Mm, diría que no. Creo que no. Creo que no, porque creo que jugó Sandra en todo esta temporada pasada. Sí. Pero yo
creo que después también de cómo lo hizo en la Copa de Andalucía, que hizo una muy buena actuación, a no ser que tenga algo físico, que tampoco lo sabemos, podría perfectamente mantener a Chica, pero yo creo que Laura te puede aportar muchas cosas, sobre todo en juego aéreo, que Chica no creo que te lo pueda aportar y a la hora de tener a jugadoras altas como Elise Chamorro, yo creo que puede venir mejor. Sí, yo creo que sí, es una buena opción que te Laura, la verdad. ¿Julia? Poco Julia está en la despistada cueva ahora de mismo. Dazón. Nada, nada. O sea, ahora mismo no controlo ni mucho menos la mitad que Lidia, ese es su campo, desde luego. Pero no Sí, sé, o sea, además por lo que ibas diciendo, me ha desconcertado un poco lo de que vais rotando la portería, o sea, Sí, porque además, o sea, me parece como una posición que siempre suele ser como muy, es la titular, o sea, pero bueno, sí, pero es algo iremos que viendo decide cómo. la propia entrenadora. O mm. sea, no es algo que a mí me guste personalmente, pero es algo que va a ocurrir, entonces no queda otra. Iremos Bueno, viendo a ver cómo. pues yo voy a decir un 1. Yo voy a decir una X. Pero o sea, de verdad, ya no solamente por él, pero por poco, ¿eh? O sea, No, no va a no nos ser hemos enterado. un dos, Un 2. Bueno, pero por poco. pues 1x2. Tenemos aquí de todo. También decía por aquí Rebotocho 1-2 en el añadido. Por tu... No creo que esté muy a gusto Lidia viendo un 1-2 en el añadido. Pero bueno, Sería veremos. muy Granada CF, también te digo. Sí, No me extrañaría. podía ser, pero bueno. Veremos si sucede. Yo creo que Granada se va a llevar el partido y va a comenzar la temporada en casa con victoria. Y acabamos la jornada con el último partido, que será a las 7 de la tarde en Buñol, entre el Levante y el Alhama, dos equipos que empezaron la temporada perdiendo. Aquí sumarán puntos uno o el otro, o los dos. Y bueno, es un partido que se plantea clave para el descenso. Son dos equipos que están abajo y que van a pelear toda la temporada por mantener la categoría y que, bueno, van a estar en esa pelea los dos. En el Levante, el debut a mí me pareció que tienen casta, tienen alma, tienen jugadoras, pero les falta mucha calidad. En el Alhama es que el debut tampoco nos sirve. Es un debut ante un equipo como el Barça que no te permite jugar al máximo nivel, ni jugar a tu estilo de juego, ni te permite tampoco sacar conclusiones que con lo visto. Con lo cual, digamos que el Alhama, su temporada empieza ahora, con este partido. Me da más garantías a mí el Alhama que el Levante, siendo sincero. Sí. Pero es verdad que el Levante, este partido en casa, no es por sacar las alarmas antes de tiempo, pero empezar la temporada con dos derrotas en casa, tal y como está el equipo, desde luego sería un inicio muy complicado para gestionar. Sí, es cierto que el otro día estuvieron a punto de casi de poder empatar el Sí, partido, por lo que comentas. Hicieron unos muy buenos últimos 15 minutos en la primera jornada, pero no les dio y sobre todo por precipitaciones a la hora de decidir el pase, mucho pase en largo que no llegaban a buen puerto, que eso yo creo que con las jornadas se tendrá que ir puliendo porque pueden ser buenas ideas, pero en el momento justo no siempre utilizar ese recurso. Y luego por parte de la Lama estoy de acuerdo en que no fue la mejor carta de presentación, pero ya lo comentábamos en el otro partido, que a mí me parece que es un equipo que tiene mucho que dar y que da guerra seguramente, sí. que el otro día contra el Barça en la segunda mitad, en la primera no tanto, pero en la segunda se vio como ya cuando estaban más sueltas, sin tanta presión, se atrevían a tener posesiones un poco más largas, conducir el balón e incluso tirar a la puerta. Yo creo que va a ser un equipo que va a dar guerra y que en este partido, si el Levante no termina de encontrarse bien, para mí el Alhama les puede sacar los 3 puntos sin problema. Coincido con lo que ha dicho Mario, bueno, tú más o menos también has seguido la misma línea, Lidia, que es lo de que el Alhama al final empieza su temporada ahora, ¿no? O sea, contra el Barça, pues
sabes que es contra el favorito, contra un equipo pues que si pierdes pues sería lo lógico, lo normal. Entonces, ahora cuando comienza, digamos, eso, su presentación de decir, vale, pues ahora vamos a jugar pues con el resto de equipos mortales, digamos, ¿no? Y bueno, el Levante, sí es cierto que decíamos en la anterior, pues que ahora mismo, bueno, con la baja de Chacón, pues que no sabíamos exactamente cómo iba a ser el tema del ataque y tal. Y bueno, contra el Granada tampoco es que más muchos porque fue uno, pero bueno, yo creo que el Levante, pues eso, lo que decís un poco, ¿no? Por casa, por tirar y sobre todo eso en casa. Y después de haber perdido el primer partido, sí que tiene un pelín más a favor este encuentro, pero igualmente yo creo que son dos equipos pues, que necesitan esos 3 puntos o por lo menos un puntito que abre el casillero en esta temporada, ¿no? Aunque estemos en la jornada 2 solo, pero cuanto antes puntúen, yo creo que va a ser un empujón moral bastante importante. Que es un partido para ellos muy necesario. No solo porque sea un duelo directo, sino que al final empezar la temporada con 2 derrotas como para los equipos sería un mal inicio. Obviamente que para la Lama una contra el Barça es, bueno, pues normal, pero para el Levante perder con Granada y Alhama en casa, pues son 2 partidos que obviamente ganarlos igual no te da los dos, pero no sumar ningún punto no es la mejor manera de comenzar la temporada. Yo creo que el Levante tendrá un poquito más de necesidad de sumar, aunque sea la jornada 2, que obviamente queda muchísimas temporadas por delante, pero al final para el Levante, para categoría, para mantener la categoría, el Alhama, el Dux, Eibar, Español, solo que hay que sacar. Y el Alhama es el primero de ellos. Entonces, al final, la temporada pasada no consiguió ganar muchos duelos directos y le complicó la temporada mucho eso. Este año es un objetivo que tienen que tener. También puntuar en casa, que el año pasado en casa, lo que comentaba mucho Emily Lima, que se escaparon muchos puntos y el equipo pues sumó más puntos fuera de casa igual de los que se pensaba, mientras que en casa no fueron tan efectivas. Yo veo un partido parejo. Y es verdad que el Levante puede tener más talento en jugadoras como Erika, pero le falta todavía muchas piezas y le faltan jugadoras que no va a tenerlas, porque al final no es que tenga lesionadas jugadoras, sino es que no tiene, bueno, alguna puede que tenga lesionada, pero sobre todo lo que tiene son falta de futbolistas de calidad, porque tiene un centro del campo, lo insistía un poco el otro día, que dar pase es lo justo y necesario. Con lo cual, yo creo que en este partido el Levante va a sufrir mucho ante una Lama que también va a proponer algo diferente a lo que se vio contra el Barça. Y que mi percepción es que va a acabar en empate. Sí, yo creo que vamos a ver un partido igualado y no sé si incluso, bueno, puede que, no sé, el Levante eso, le faltan piezas, porque creo que sí que tiene buenas jugadoras, pero no creo que tenga una plantilla como de todo al completo para ser tan fluida a la hora de generar un buen juego. Entonces, me genera muchísimas dudas el Levante. El Alhama no es que me genere dudas, es que realmente no sabemos qué juego van a proponer. Entonces, un poco tirar una moneda al aire. Pero yo me mantengo en que creo que, a pesar de que el Levante competirá, el partido se lo va a llevar el Alhama. Julia. Ahora, contigo, Mario, creo que va a ser un empate, que esto por la necesidad de los dos equipos. Si me tuviese que decantar, diría un pelín más, pero me quedo con el empate. Por eso, por la necesidad, que al final, pues bueno, un puntito, pues viene muy bien. Y yo creo que algún gol también vamos a ver. No muchos, pero bueno, vuelvo a los primeros partidos de la jornada, algún gol vemos. Sí, a ver, gol puede que lo veamos, pero más de 2 no lo veo. Yo creo que va a ser como mucho un empate a 1, como decía por aquí Rebotocho. MJ decía un Sí. 0-0. Va a estar un poco entre Julio las tiene dos. ganas de goles esta jornada. Sí, pero es que este partido no transmite mucho. Porque es el típico partido
que llegado a un cierto momento ambos equipos dicen, pues mejor un punto que perder 3. Sí, sí. Porque en segunda jornada, un duelo parejo y bueno, mejor no perder tan pronto un partido por ir más valientes que bueno, el punto no es muy valioso, pero bueno, poco a poco se va haciendo más valioso. Partido bronco, dice por aquí Rebotocho. En el sentido de repeticiones y de revisiones del FVS, sí. Es un partido que parece que va a ser de ello. De que haya mucha polémica, no lo sé. Eso ya depende del partido. Yo creo que va a ser un partido muy igualado, dos equipos que van a darlo todo porque no se pierdan los puntos, porque para ambos equipos ganar es importante, pero más aún lo es no perder. Y yo creo que ambos equipos van a intentar eso, que sea un partido igualado, que ninguno de los equipos pierda opciones de sumar y obviamente intentar llegar vivos al final del partido. Así que aquí dejamos la previa de esta jornada número 2. Ya recordamos el menú para todo este fin de semana, que comentaste viernes con ese derbi madrileño y acabará el domingo a las 7 de la tarde, un poco más tarde evidentemente cuando acabe ese Levante Alhama, que cerrará esta jornada 2, la segunda fecha de la Liga F, que veremos si hay algún cambio en las posiciones cabeceras, que de momento están líder Barça y Atlético de Madrid, y en descenso Alhama y Español. Así que esta semana veremos si ambos equipos son capaces de cambiar su imagen y de volver a meterse más arriba para evitar caer tan pronto en el pozo del descenso. Así que dicho esto, gracias a todo el mundo por haber estado aquí como siempre. Ha sido un placer enorme estar aquí un día más con esta previa de la jornada de la Liga F y volveremos ya el viernes, seguramente en directo, ya veremos un poco si lo podemos hacer en directo, si no grabado, con ese derbi, con ese Atlético de Madrid-Real Madrid que abre esta jornada 2 y que seguro será el partido de que más habrá que comentar. Dicho esto, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Adiós. Un abrazo.